sí se mueve en esta dirección y entonces tiene la posición relativa de los distintos puntos, es decir, aprecia el paralaje. Si lo hace en dirección vertical, lo que ve en realidad a través de, como si fueran unas ventanas, son el objeto pero en distintos colores. El segundo precio que se paga, que es, digamos, para hacer este holograma y hacerlo accesible a este tipo de iluminación, es que en realidad del holograma original hay que hacer un segundo holograma y esa copia es la que uno observa. No es el holograma original, sino son hologramas copia. Pero esto fue realmente lo que hizo absolutamente masiva la holografía. Todos, me imagino que todos los que estamos aquí, disponemos de un par o más de hologramas de esos en cualquier tarjeta de crédito, en cualquier logo bancario, en cualquier propaganda de algún producto comercial, etc. Esos hologramas son de este tipo, hologramas que se llaman arcoíris. Bueno, hay otros tipos de hologramas más técnicos que permiten generar aplicaciones tecnológicas muy interesantes. Pero vamos a dejarlos a esta parte de la discusión. Y entonces vamos a abocarnos un poco a las aplicaciones de la holografía. Casi inmediatamente, a los pocos años que los hologramas se pudieron concebir bien, es decir, el origen, la idea conceptual es del año 1948, pero es después de la invención del láser en el año 60 que la holografía cobra fuerza y empieza a desarrollarse con mucha potencia a partir del año 62, fundamentalmente. Inmediatamente los artistas se lo vio como una herramienta estética muy importante, y de tal manera que entonces los hologramas como elemento de exhibición entraron a cobrar mucha fuerza. Y en ese sentido empezaron a aparecer hologramas abstractos, generados por artistas, personas que a partir del manejo profundo de la técnica holográfica, o sea, un poco lo que comentábamos antes, con esa base lo usaron con un sentido estético, ¿no es cierto?, yendo más allá de la herramienta en sí, sino más bien el concepto. Y bueno, y así surgió lo que se llama la holopintura, que es algo como lo que estamos viendo aquí, la holoescultura, la fusión entre la escultura y la pintura, la escultura y la holografía. Obviamente la holopintura sería la fusión entre la holografía y eventualmente la pintura. O la holografía pura, pero con un sentido altamente estético, ¿no?, de conjugar combinaciones interesantes, aprovechando la técnica esta. Observemos que es el único medio que se comunica en la misma dimensión que es el mundo real, tridimensional. Está en un pie de igualdad en ese sentido. Entonces, eso es fuerte, y eso realmente tuvo un impacto grande como elemento artístico. También la holografía se usa mucho como elemento de, eventualmente, de un poco de restauración de obras de arte, ya que estamos en ese aspecto, y permite, por ejemplo, detectar situaciones de pigmentos viejos, humedad, defectos en pinturas, en esculturas, a partir de un análisis minucioso del holograma. Es decir, ahí sería una herramienta puramente técnica. Otra componente
puramente técnica pero notable, es que se utilizan los hologramas para generar objetos de arte muy valiosos y entonces exhibir la réplica holográfica en lugar de estar con el original, de tal manera que se facilitan exposiciones trabajando con las réplicas holográficas sin que se arriesgue con todos los problemas de seguro, de transporte que hay involucrado en un objeto único y extremadamente valioso, digamos, manipularlo. Otro aspecto muy importante en el cual la holografía ha tenido un rol central es en la seguridad. Un holograma no se puede fotocopiar, no hay manera, esas franjas microscópicas, caóticas, no hay fotocopiadora que pueda realmente replicarlo. Entonces es un elemento de seguridad muy importante, crucial. Desde el año 88 hasta ahora, Austria fue el primer país, las casas de la moneda eligieron hologramas para imprimir en sus billetes. Un caso bastante notable fue el de Australia, en su 200 aniversario, que hizo un billete de $10 sobre una base de un polímero. Entonces el polímero era muy resistente, digamos, para soportar el holograma allí. Pero en ese momento la técnica no estaba muy asegurada, digamos, muy bien manejada, y el holograma se degradó muy rápido. Es decir, como elemento de protección, el billete se degradó enseguida. Pero quedó el remanente, el soporte de polímero, en general lo adoptaron casi todas las casas de las monedas de casi todo el mundo, en muchos países. Y ahora ha tenido un renacer muy importante. Es mucho más fácil percibir, nos ocurre a todos, está comprobado, no nos tienen que enseñar a ver un holograma. En cambio, los reflejos de las tintas de seguridad en un billete es un poco más complejo de observar. Es decir, una persona prefiere tener una figura holográfica como elemento de seguridad frente a filigranas o tintas que de alguna manera aportan esa seguridad. En ese sentido, bueno, es un elemento muy importante que se utiliza como elemento de seguridad. Estampillas o, naturalmente, bueno, tarjetas de crédito, cheques, todo lo que implique aportar seguridad a un elemento, a un documento. Desde el punto de vista técnico, lo que hablábamos recién tal vez era más una holografía de exhibición. Hay algunos materiales que permiten recrear lo que veíamos al principio, la holografía en volumen, y alejarnos del caso de holograma plano, que es más un holograma de exhibición, o que tiene un sentido de seguridad en los ejemplos que vi. Pero para recuperar el aspecto técnico y el uso, entonces es más viable otros elementos, y en lugar de usar esas franjas de interferencia que comentábamos de ennegrecer una placa fotográfica, se utiliza otra propiedad de alguna manera óptica que se llama índice de refracción. Y entonces con estos materiales se pueden guardar hologramas, muchos hologramas en un volumen relativamente pequeño, y se pueden hacer un procesamiento óptico muy refinado, que es realmente interesante. Una de las propiedades centrales, únicas, singulares, que tienen estos materiales tecnológicos que permiten recrear y explotar la holografía a fondo, es lo que se llama recrear la conjugación de fases. Vamos a tratar de comentarla o explicarla en forma sencilla en alguna de las diapositivas que vienen. Aquí la idea que quiero remarcar es que en estos nuevos medios de registro, en lugar de guardar un único holograma, se pueden guardar hasta miles de ellos en dimensiones muy pequeñas.
Y eso desde el punto de vista técnico tiene mucha importancia, por ejemplo, con un banco de datos. Entonces, vamos a ver, voy a ponerlos todos porque me parece que va a ser más fácil. Entonces, la idea es la siguiente. Imaginemos un espejo, el espejo del baño, ¿no? Un espejo cualquiera. Y que acá tenemos algo transparente, un pedacito de vidrio. Y viene luz, entonces, avanzando, indicando por este 1. Cuando la luz pasa a través del vidrio una parte y fuera de él por otra, la partecita que pasa por el vidrio se retrasa, porque la luz aquí adentro viaja más lento que aquí que no está el vidrio. Entonces, esto que era derechito, ahora toma esta forma, con esta concavidad hacia adentro. Cuando estos rayos se reflejan en el espejo, lo hacen naturalmente, los que llegan antes salen antes y los que llegan después salen después. Por lo tanto, la concavidad se da vuelta. Si pasa otra vez por este pedacito de vidrio, la parte que pasa por el vidrio se retrasa doblemente, porque la otra parte sigue pasando por aire, digamos. En cambio, a este pedacito le toca pasar otra vez por el vidrio. El efecto es un retraso doble. Miren lo que pasaría en lo que se llama un espejo conjugado de fase. Vienen los rayos todos en este frente de onda, todos parejos. Pasan una parte por el vidrio, una partecita se retrasa, pero al reflejarse en este espejo tan especial, lo que estaba atrasado ahora está adelantado. Miren lo que pasó. Ven que acá estaba atrasado, acá quedó adelantado al reflejarse. Luego, al volver a pasar por aquí, como está adelantado, esa parte se compensa y lo que sale vuelve a ser tan limpito como lo que entró. Es decir, esto ignora este defecto y es como si esto fuera transparente. No lo ve de alguna manera. Equivalente a esto, si estos rayos se reflejan en un espejo común, los rayos después que se rebotan acá se reúnen aquí. En un espejo tan especial como este tipo, los rayos vuelven sobre sí mismos y salen viajando hacia atrás. Esa es la idea. Esa idea la podemos ejemplificar de esta manera. Observemos, o supongamos que tengamos este objeto. Si el objeto pasa por un elemento, por ejemplo, podría ser un vidrio despulido, como las mamparas de baño, uno no ve este objeto claramente, porque lo deforma a la imagen. Si encima esa imagen que ha quedado deformada se reflejara en nuestro espejo del baño, sería peor el efecto si vuelve a pasar por la mampara, se vería cada vez peor. El efecto es que cada vez eso se empeora más. Un espejo de fase conjugada hace el efecto contrario. Cuando la luz que quedó deformada y de alguna manera aberrada por pasar por el elemento que de alguna manera lo desacomodó, se refleja en un espejo con esas propiedades tan singulares y pasa por el elemento que la deformó, se compensa exactamente y lo ignora. Es como si fuera transparente. Esa es una propiedad, digamos, muy importante, que tiene unas implicancias técnicas interesantísimas, en lo que se llama encriptación óptica, que permite que uno pueda ocultar información y después recuperarla apelando a esa propiedad. Pero también esa misma propiedad se puede utilizar con un sentido técnico, como ver cómo vibra por ejemplo, un parlante en movimientos microscópicos que es imperceptible para nosotros, pero lo que se llaman los modos de vibración, la forma que adapta mecánicamente el parlante cuando está vibrando en dimensiones que son de milésimas de milímetro, estos hologramas permiten recrearlo perfectamente.
Entonces, esa es una herramienta muy poderosa.